La mañana en que perdí mi vida comenzó como cualquier otra. Llevaba trabajando en el turno tercero del Manufactorum Terz durante 7 años, 3 meses y 16 días. La cuenta era importante porque todos los trabajadores la llevábamos. No porque esperáramos recompensa o reconocimiento, sino porque los números daban forma hacia la neblina sin contornos de la existencia. 7 años, 3 meses y 16 días de pie en la estación 47, alimentando con plastacero en bruto las fauces insaciables del generador de patrones K9. 7 años del mismo ritual. Despertar a la hora 19, consumir la pasta de ración, caminar 14 minutos hasta el suelo de la fábrica, permanecer de pie, alimentar la máquina, escuchar la canción interminable de su rechinar. La fábrica se extendía más allá de la vista en ambas direcciones, una catedral de la industria donde 10.000 almas ofrecían a diario su genuflexión al dios máquina. El vapor silbaba desde los conductos superiores en ráfagas irregulares, marcando un ritmo que acompañaba nuestros movimientos. El aire sabía a limaduras metálicas y a respiración reciclada. Mis manos, hacía tiempo endurecidas por el contacto con las hojas rugosas de plastacero, y mi espalda, acostumbrada ya a la ligera inclinación que requería la altura de mi estación, habían aprendido a adaptarse. La estación 47 se encontraba en medio de la línea de producción Alfa 7, rodeada de puestos idénticos, manejados por trabajadores idénticos. A mi izquierda estaba Jorik, un hombre delgado cuya manía de contar en voz baja se había vuelto tan familiar como el ruido de la máquina. A mi derecha trabajaba Maylor, cuyo silencio era tan absoluto que a veces pensaba que había olvidado cómo hablar. Nunca hablábamos de nuestras vidas antes del Manufactorum. No tenía sentido. El trabajo consumía todo pensamiento y energía disponible, sin dejar nada para la memoria ni la esperanza. La voz del supervisor crujía a través de los boxcasters a la misma hora exacta en cada turno. La cuota de producción se encuentra al 97% del objetivo. Inaceptable. Incrementen la producción en un 12% o afronten reducción en las raciones. La amenaza carecía de malicia. Era simplemente la certeza mecánica de la burocracia. Escuchábamos el mismo anuncio desde hacía 3 semanas. Las cuotas siempre subían, nunca bajaban. Me había adaptado por completo a ese ritmo. Mi cuerpo se movía sin dirección consciente, manos guiando las hojas de plastacero hacia la boca de la máquina, mientras mi mente deambulaba por sendas familiares. A veces recordaba el sabor de la carne real, aunque el recuerdo era ya difuso y probablemente falso. A veces imaginaba colores más brillantes que la eterna iluminación naranja oxidada del Manufactorum. Estos pensamientos venían y se iban, como naves lejanas en un horizonte oscuro, visibles por un instante antes de hundirse en la oscuridad. El trabajo no era difícil, solo interminable. La máquina requería que las hojas fueran alimentadas a intervalos exactos, ni demasiado rápido ni demasiado lento. Si lo hacía rápido, el generador se atascaba y venía el castigo. Si lo hacía lento, la cuota caía y ocurría lo mismo. 7 años me habían enseñado el ritmo perfecto. Alimentar, contar 3 segundos. Alimentar, contar 3 segundos. El patrón nunca variaba. A mi alrededor 9.999 trabajadores repetían sus propias variaciones de la misma danza. El sonido formaba una sinfonía hipnótica de devoción industrial, metal contra metal, vapor liberándose, cintas transportadoras arrastrando productos hacia bahías lejanas, algún grito ocasional cuando alguien rompía el ritmo y recibía la descarga del collar de cumplimiento. Aquellos sonidos se habían convertido en la textura misma de la realidad. No puedo decir que fuera infeliz en aquellos años. La felicidad parecía un concepto de otro universo, irrelevante en el negocio de la supervivencia. Estaba alimentado, alojado en los barracones Delta 7, nivel 3, celda 941. Poseía el mono reglamentario, las botas reglamentarias y las placas de identificación reglamentarias. Mi existencia tenía estructura y propósito. El imperio proveía, como recordaba la oración diaria, y a cambio entregábamos gustosos nuestro trabajo. La oración llegaba al punto medio del turno, transmitida por todos los vox de la instalación. 10.000 voces se unían en recitación mecánica. Bendita sea la máquina,
porque sirve al emperador. Bendito sea el trabajador, porque servimos a la máquina. Bendito sea nuestro servicio, porque a través del trabajo llega la redención. Las palabras habían perdido significado por la repetición, pero habían ganado la comodidad de la rutina. Las recitaba sin pensarlo, tan natural como respirar. Mi celda medía 2 por 3 metros. Contenía un catre, un pequeño compartimento de almacenamiento y un receptáculo de desechos. Las paredes eran de roca sin pintar, manchadas por décadas de ocupación humana. Una sola franja de luz proveía iluminación cuando era necesario. No compartía la celda con nadie. Un privilegio ganado tras años de cumplimiento perfecto y récord de producción. La mayoría vivía en grupos de 3 o 4. La soledad era un lujo en la subcolmena. La comida era adecuada. Pasta de ración con las calorías y nutrientes necesarios, condimentada semanalmente con aditivos químicos. El lunes tenía esencia artificial de fruta, el martes sabor sintético a carne, y de miércoles a domingo, variaciones tan sutiles que resultaban indistinguibles. Yo había llegado a preferir la pasta sin sabor, hallando los aromas artificiales más perturbadores que la simple insipidez. El tiempo de recreación duraba 2 horas por ciclo. La mayoría lo pasaba en las áreas comunes jugando con cartas gastadas o dados fabricados con chatarra. Algunos se reunían para escuchar lecturas de textos aprobados, casi siempre manuales técnicos o literatura devocional. Yo prefería regresar a mi celda y quedarme quieto, escuchando los sonidos de la colmena a nuestro alrededor. Ratas corriendo tras los muros, agua goteando de tuberías corroídas, maquinaria distante zumbando con propósito inagotable. Dormir era fácil en aquellos días. El agotamiento físico aseguraba el descanso, y la oscuridad de los barracones traía paz. Cuando soñaba, los sueños eran simples. A veces caminaba por espacios más grandes que el Manufactorum, bajo cielos que nunca había visto pero que, de alguna manera, recordaba. A veces aparecían rostros, personas cuyos nombres y vínculos había olvidado, pero cuya presencia traía calor. Al despertar, esos sueños se desvanecían rápidamente, dejando solo la vaga sensación de haber perdido algo que no merecía duelo. La rutina era perfecta después de 7 años. Sabía exactamente cuántos pasos había entre mi celda y la fábrica. Conocía los horarios de los servocráneos de mantenimiento para evitar toparme con ellos. Sabía el momento preciso para usar las instalaciones de lavado y esquivar multitudes. Cada aspecto de la existencia se había reducido a patrones eficientes que minimizaban la fricción y maximizaban la energía destinada al trabajo. El Manufactorum había existido durante siglos antes de mi llegada y seguiría existiendo durante siglos después de mi partida, cuando quiera que llegara. Los trabajadores que envejecían demasiado eran transferidos a otros deberes, aunque nadie hablaba de a dónde iban o qué les ocurría. Nuevos llegaban con regularidad para llenar los huecos, casi siempre jóvenes de niveles superiores que habían fallado en conseguir mejores posiciones. Aprendían el ritmo rápidamente, o desaparecían. No tenía razón alguna para esperar que algo cambiara. El imperio era vasto más allá de toda comprensión, y mi lugar en él era más pequeño que un grano de arena. Yo era un trabajador en la estación 47 de la línea Alfa 7, en el Manufactorum Terz de la colmena Terz, en un mundo cuyo nombre había olvidado. Mi universo entero consistía en la fábrica, los barracones y los corredores que los unían. Y eso no solo me parecía aceptable, sino natural. La mañana en que todo cambió comenzó con el mismo ritual. El tono estridente del claxon del turno atravesó el sueño exactamente a la hora 19. Me levanté de inmediato, respuesta grabada en mis músculos tras años de repetición. Primero el moho reglamentario, luego las botas, después las placas de identificación al cuello. El pequeño espejo sobre el compartimento mostraba un rostro que apenas reconocía como mío, endurecido por el aire industrial y marcado por los sutiles signos de una larga exposición a procesos químicos. El camino hacia el suelo de la fábrica siguió su trayecto habitual, 3 niveles abajo por los elevadores de carga, a través del corredor Gamma Prime, pasando frente al santuario del dios máquina, donde el incienso ardía sin cesar frente a una antigua vivienda del cogitador. Giro a la izquierda en la intersección 7, derecha en la intersección 12,
recto a través del último control, donde los siervos mecánicos escaneaban nuestras placas de identificación con precisión implacable. El mismo recorrido, cada día, durante 7 años, 3 meses y 16 días. La estación 47 me esperaba exactamente como la había dejado, 8 horas antes. Las hojas de plastacero reposaban en pilas ordenadas junto a la entrada de la máquina. El generador de patrones zumbaba con calma, listo para ser alimentado. El panel de control mostraba la secuencia familiar de luces verdes, señal de que todo funcionaba correctamente. Todo en su lugar, preparado para otro ciclo de servicio productivo al imperio. Yorick ya había comenzado su labor, contando en voz baja mientras alimentaba su propia máquina. 47, 48, 49, 50. Su conteo diario alcanzaría miles antes de que terminara el turno. Se mantenía en silencio en su puesto, moviéndose con la precisión mecánica que la había convertido en la trabajadora más eficiente de la línea durante 3 años consecutivos. La plataforma del supervisor permanecía vacía, aunque los siervos de vigilancia seguían cada movimiento con atención inagotable. La primera hora transcurrió exactamente como se esperaba. Alimentar la máquina. Contar 3 segundos. Alimentar la máquina. Contar 3 segundos. El ritmo se sincronizaba con mi pulso, creando una especie de meditación que hacía que el tiempo fluyera sin notarse. El vapor silbaba desde los conductos superiores. La canción metálica del generador de patrones marcaba el compás constante. La familiar punzada comenzó a acumularse en mi espalda baja, señal de que mi cuerpo se asentaba en la rutina diaria. Fue durante la segunda hora cuando comenzó la interrupción. Primero llegó el sonido, filtrándose a través del ruido constante de la factoría como una nota discordante en una sinfonía conocida. Pasos marchando en perfecta sincronización, avanzando con precisión militar por pasillos diseñados para el tráfico industrial. El sonido creció, acompañado de voces que daban órdenes en los tonos cortantes de la autoridad. Los trabajadores empezaron a levantar la vista de sus puestos, rompiendo el ritmo por primera vez en la memoria colectiva. El supervisor apareció en su plataforma antes de lo previsto, flanqueado por figuras que jamás había visto. Vestían los uniformes azul oscuro de la Fuerza de Defensa Planetaria, con insignias plateadas que señalaban rangos elevados. Su presencia transformó el suelo de la fábrica en un espacio extraño y amenazante. Los trabajadores que durante años habían permanecido firmes en sus estaciones parecían de pronto pequeños y vulnerables. Los boxcasters crepitaron con un anuncio que lo cambiaría todo. Atención, trabajadores. Por decreto del gobernador planetario y en conformidad con los protocolos imperiales de leva militar, los siguientes individuos deberán presentarse de inmediato en la estación de procesamiento Alfa para su incorporación al servicio militar. Los nombres empezaron a resonar en el vasto espacio. Cada uno golpeaba como un impacto físico, arrancando un alma más de la seguridad conocida de la rutina industrial. Los trabajadores se apartaban de sus máquinas al ser llamados, moviéndose con la misma obediencia mecánica con que habían seguido las cuotas de producción, pero con rostros marcados por una nueva expresión. Miedo mezclado con confusión, y la terrible certeza de que su mundo pequeño y predecible había terminado. Yorick Ellen, Estación 46, Alfa 7. El hombre delgado a mi lado se detuvo a mitad de número, la boca abierta en sorpresa. Durante 7 años, su voz había sido un fondo constante, marcando el tiempo con obsesiva precisión. Ahora el silencio ocupaba su lugar. McCord, Estación 48, Alfa 7. La mujer callada a mi derecha se apartó de la máquina. Su eficiencia perfecta, de pronto, carecía de sentido. En 3 años nunca la había escuchado hablar, pero ahora susurró algo demasiado bajo para entenderlo. La lista continuaba, nombres de cada sección, de todos los niveles de habilidad y experiencia. Trabajadores que habían servido durante décadas junto a otros que apenas llevaban unos meses. La selección no seguía un patrón que pudiera identificar, ni edad, ni historial de producción, ni estado de salud. Las elecciones parecían aleatorias, dictadas por necesidades y cálculos que superaban por completo mi comprensión. Marcus Kellyan, Estación 47, Alfa 7.
El sonido de mi propio nombre me golpeó como una revelación. Tras 7 años, 3 meses y 16 días de existencia invisible, había sido señalado. La máquina en la estación 47 se volvió de repente un objeto extraño, como si jamás la hubiera visto. Las hojas de plastacero que estaba por introducir se transformaron en reliquias de otra vida. Retrocedí del puesto, siguiendo el ejemplo de los que habían sido llamados antes que yo. El movimiento se sintió antinatural, como una violación de la ley misma. Durante años había permanecido en ese punto exacto, cumpliendo esa misma función. Ahora caminaba lejos de él, y alguien más ocuparía mi lugar. La idea pesaba en mí de una forma que no alcanzaba a comprender. La estación de procesamiento alfa ocupaba una sección de la fábrica que nunca había visto. Los llamados éramos conducidos por pasillos que se alejaban del suelo de producción, atravesando oficinas administrativas donde burócratas manejaban el interminable papeleo de la eficiencia industrial. Las paredes aquí estaban pintadas en verde reglamentario en lugar del óxido anaranjado habitual, y el aire olía distinto. Soluciones de limpieza, tinta, miedo. La estación en sí era una sala amplia, llena de mesas metálicas y equipos de escaneo. Oficiales de la PDF se movían entre ellas con destreza práctica, realizando exámenes que reducían a los seres humanos a listas de capacidades y carencias. Altura, peso, salud básica, nivel de alfabetización, aptitudes mecánicas. Cada dato era registrado con la misma precisión desapasionada con que se gestiona un inventario. Me asignaron a la mesa 17, bajo la supervisión de una mujer cuyo uniforme la identificaba como la sargento mayor Bex. Su rostro mostraba el desgaste de quien había procesado miles de reclutas durante muchos años. Hablaba sin mirarme, formulando preguntas en un tono que no admitía demora. Nombre completo: Marcus Kellyan. Edad: tuve que pensarlo. El tiempo en el Manufactorum se medía en turnos y cuotas, no en cumpleaños. 28 años estándar. ¿Servicio militar previo? Ninguno. Habilidades especializadas: trabajo en fábrica, manejo de generador de patrones. Ella anotaba en su tablilla de datos, levantando la vista de vez en cuando para evaluar alguna característica física. Las preguntas continuaron lo que parecieron horas, aunque seguramente fueron solo minutos. Estado familiar, que ya no tenía. Educación, mínima. Problemas de salud, pocos. Cada respuesta estrechaba las posibilidades de lo que sería de mí. La revisión médica vino enseguida. Un siervo equipado con dispositivos de escaneo realizó pruebas que no entendí, midiendo respuestas a estímulos y registrando datos sobre órganos y sistemas que no podía ver. El proceso era impersonal, como toda burocracia imperial. Reducir individuos a piezas que podían catalogarse y usarse. Apto físicamente para servicio estándar de infantería, anunció con voz mecánica. Asignación recomendada. Unidad de combate en primera línea. Especialización en guerra de asedio. En ese momento, aquellas palabras no significaban nada para mí. Había oído hablar de la Guardia Imperial en las transmisiones de propaganda y en los carteles de reclutamiento, pero la realidad del servicio militar pertenecía a un mundo completamente ajeno al de la fábrica. Los exámenes siguieron. Pruebas de conocimientos básicos y de tiempo de reacción, todo realizado con la misma indiferencia eficiente. A mi alrededor, otros trabajadores pasaban por el mismo proceso. Algunos eran declarados no aptos para combate y destinados a funciones de apoyo. Otros eran asignados a entrenamientos especializados en campos técnicos. Unos pocos eran rechazados del todo por motivos de salud y regresaban a sus puestos con un visible alivio. La mayoría, como yo, era canalizada hacia la gran máquina de guerra del Imperio. Todo el proceso tomó menos de 4 horas. 4 horas para desmantelar una vida que había tardado 7 años en construirse, para redirigir a un ser humano de la producción industrial al servicio militar. La eficiencia era notable, un testamento de la capacidad del Imperio para movilizar recursos cuando la necesidad lo exigía. Las preferencias individuales y los apegos eran simples obstáculos que se procesaban y descartaban. Al final del procedimiento, ya no éramos trabajadores. Nos habíamos convertido en reclutas, con números de identificación y códigos de clasificación que determinarían nuestro futuro inmediato.
Yo era ahora el recluta 4.471.892, clasificación de infantería Delta, pendiente de destino. El nombre Marcus Kellyan seguía allí, pero se sentía como algo que pertenecía a otra persona. La etapa final del proceso consistía en la entrega del equipo militar básico. Una bolsa de tela que contenía ropa interior reglamentaria, una cantimplora, un pequeño kit para comer y un folleto titulado Doctrina Militar Básica para Nuevos Reclutas. El folleto era delgado, impreso en un papel barato que se manchaba con facilidad, y sus páginas incluían información sobre jerarquía militar, órdenes elementales y diagramas sencillos de posiciones de pie correctas. También nos entregaron placas de identificación que reemplazaban las credenciales de trabajador. Las nuevas eran más pesadas, de un metal distinto, estampadas con nuestro número de conscripción y datos de servicio. Se sentían extrañas colgadas del cuello, un recordatorio constante de que nuestra identidad anterior había sido oficialmente terminada. El oficial a cargo de esta última fase era un capitán cuyo nombre nunca supe. Nos habló con la práctica eficiencia de alguien que había repetido el mismo discurso incontables veces. Ahora son propiedad de la Guardia Imperial, anunció. Sus vidas anteriores han terminado. Su servicio comienza inmediatamente. Serán transportados a la instalación de entrenamiento Gamma para la preparación básica de combate, tras lo cual serán asignados a unidades activas según la necesidad militar. No se responderán preguntas. Se espera cumplimiento y será impuesto. El discurso duró menos de 2 minutos. 2 minutos bastaron para explicar que todo lo familiar había sido despojado y reemplazado por obligaciones que no comprendíamos. Nos mantuvimos en formación. 53 antiguos trabajadores, convertidos en recursos militares, esperando órdenes que decidirían si viviríamos o moriríamos. El transporte llegó en menos de 1 hora. Era un vehículo terrestre enorme, diseñado para trasladar tropas de manera eficiente más que cómoda, con bancos a lo largo de los laterales y sin ventanas. El motor producía un rugido profundo que dificultaba la conversación, lo que parecía ser su propósito. A los reclutas no se nos esperaba hablar de nuestra situación ni formar lazos que pudieran interferir en la disciplina militar. Encontré asiento cerca del frente, entre un joven que había trabajado en sistemas de procesamiento atmosférico en los niveles superiores de la colmena, y una mujer mayor cuyas manos, marcadas por cicatrices, hablaban de años de contacto con maquinaria peligrosa. Ninguno pronunció palabra durante el trayecto, y yo tampoco sentí deseo alguno de conversar. Lo ocurrido exigía tiempo para asimilarlo, y las palabras parecían insuficientes. El manufactorum desapareció tras nosotros mientras el transporte ascendía hacia los niveles superiores de la colmena. A través de la pequeña mirilla cerca del compartimento del conductor, alcancé a ver fragmentos de zonas que jamás había pisado. Áreas residenciales donde familias habitaban casas en lugar de celdas, distritos comerciales donde se vendían bienes en lugar de producirse, zonas administrativas donde se llevaba a cabo el complejo negocio de gobernar una ciudad colmena. La visión de aquellos lugares despertó en mí una emoción inesperada. No era exactamente anhelo, pues nunca había deseado vivir de otro modo, sino algo parecido al reconocimiento, la comprensión de que existían otras formas de existencia que jamás se me había ofrecido explorar. Durante 7 años había aceptado que el trabajo fabril representaba el orden natural de mi vida. Ahora, viendo alternativas, esa aceptación me parecía un tipo de ceguera. El viaje hasta la instalación Gamma duró 6 horas. El transporte siguió autopistas que trepaban sin descanso por los niveles de la colmena, atravesando zonas industriales y sectores residenciales, pasando por control tras control, donde nuestra documentación era verificada por guardias de turno. Cuanto más alto subíamos, mejor era el aire, aunque nunca perdía el sabor reciclado que caracterizaba toda atmósfera de colmena. La instalación Gamma estaba en la superficie exterior de la colmena, un complejo de edificios bajos rodeados por altos muros coronados con alambre de cuchillas. Torres de vigilancia ofrecían campos de fuego superpuestos sobre toda el área. La arquitectura era puramente funcional, diseñada para contener a grandes cantidades de personas de manera eficiente, al tiempo que facilitaba la supervisión y el control. No había intento alguno de belleza o comodidad. El proceso allí fue aún más exhaustivo que en la fábrica.
Fuimos despojados, descontaminados y uniformados con prendas que encajaban mal, aunque lo suficiente. Las fatigas reglamentarias de la Guardia Imperial eran de lona áspera teñida de verde militar, con botas que necesitarían domarse y cinturones de equipo que se asentaban torpemente en caderas acostumbradas a monos de trabajo. Todas nuestras posesiones personales fueron confiscadas y almacenadas para ser devueltas al completar el servicio. Una política que me parecía optimista con lo poco que sabía de las tasas de supervivencia de la Guardia Imperial. La pequeña colección de objetos de mi celda, un libro de oraciones gastado, algunas fotografías de rostros ya irreconocibles y un reloj mecánico que había pertenecido a mi padre desapareció en un casillero marcado con mi número de conscripto. Los barracones estaban diseñados para 60 reclutas, con 3 largas hileras de literas y compartimientos personales debajo. El espacio era mayor de lo que estaba acostumbrado, pero la presencia de tantos cuerpos creaba otro tipo de confinamiento. La privacidad era imposible. Cada sonido, cada movimiento, cada hábito personal quedaba expuesto a la observación constante. Mi litera asignada estaba en el centro de la fila intermedia, rodeada de conscriptos procedentes de distintos sectores industriales de la colmena. El hombre sobre mí había trabajado en la recuperación de aguas. La mujer del pasillo de enfrente había mantenido sistemas de circulación de aire. A mi izquierda, un antiguo trabajador de procesamiento de alimentos cuya experiencia en nutrición resultaría útil en las semanas siguientes. Éramos una sección transversal de la capacidad productiva de la colmena, ahora redirigida hacia la destrucción. La primera noche en los barracones militares fue en vela. Los sonidos eran distintos. En lugar del zumbido industrial que había acompañado mis últimos 7 años de descanso, escuchaba respiraciones, voces y el roce de telas desconocidas. El aire olía a demasiados cuerpos en proximidad, mezclado con el hedor químico de los productos de limpieza militar. Incluso la oscuridad era diferente, rota por luces de seguridad y, a veces, el destello de los reflectores de las patrullas que pasaban tras las ventanas enrejadas. Me tendí sobre el colchón delgado intentando comprender lo ocurrido. 18 horas antes era un trabajador con un rol definido y un futuro predecible. Ahora era un conscripto preparándose para entrenar en habilidades cuyo propósito era matar y morir. La transición era tan repentina que parecía irreal, pero la aspereza de la manta militar contra mi piel me lo recordaba constantemente. A mi alrededor, otros conscriptos afrontaban el cambio a su manera. Algunos lloraban en silencio bajo las almohadas, lamentando la pérdida de sus rutinas. Otros permanecían quietos, tal vez intentando ahorrar energía para las pruebas que nos esperaban. Unos pocos susurraban acerca de hogares y familias que habían dejado atrás, creando vínculos que la disciplina militar pronto desalentaría o destruiría. El miedo era universal, aunque se manifestaba distinto en cada uno. Temor al entrenamiento desconocido que empezaría al día siguiente. Temor a las asignaciones de combate que seguirían. Temor a la muerte al servicio de un imperio que solo había notado nuestra existencia para exigir nuestro sacrificio. El miedo era lógico, incluso apropiado, pero no ofrecía consuelo ni guía. El sueño llegó al final, no por tranquilidad, sino por agotamiento. Los sueños, cuando llegaron, fueron caos. Una mezcla de rutina fabril e imágenes militares tomadas de carteles de propaganda. Me veía en la estación 47, alimentando con municiones armas que jamás había visto. Marchaba por pasillos que desembocaban en campos de batalla en lugar de líneas de producción. Vestía uniformes que cambiaban sin sentido de monos de trabajador a fatigas de soldado. La mañana llegó con el sonido brutal de los claxons de despertar, parecidos a los de los cambios de turno de la fábrica, pero más agresivos. Los conscriptos despertaron con distintos grados de rapidez. Algunos se levantaron de inmediato, mientras otros necesitaron repetidas sacudidas de quienes ya habían interiorizado la expectativa de respuesta veloz. El barracón se llenó con los ruidos de 59 personas intentando vestirse, lavarse y prepararse al mismo tiempo. Las instalaciones de lavado eran comunales y básicas, agua fría, jabón áspero y privacidad mínima. Los espejos no eran de vidrio, sino de metal pulido, ofreciendo reflejos distorsionados que hacían que todos lucieran irreconocibles. Me sorprendí estudiando el rostro que me devolvía la mirada,
intentando reconocer al trabajador fabril que había sido en el recluta en que me estaba convirtiendo. El desayuno se servía en un gran comedor junto a los barracones. La comida era similar a las raciones de fábrica, aunque presentada de manera diferente, servida en bandejas metálicas por un personal de cocina que se movía con eficiencia militar. Pasta proteica, obleas de carbohidratos, suplementos vitamínicos y una bebida amarga que quizá fuese té estimulante. El sabor era familiar, pero el contexto lo hacía parecer extraño. Comíamos en silencio, siguiendo el ejemplo de los reclutas que llevaban más tiempo allí y conocían las reglas no escritas. Hablar durante las comidas estaba mal visto por la presencia de sargentos instructores que vigilaban signos de insubordinación o excesiva familiaridad entre conscriptos. El mensaje era claro. Éramos individuos en proceso de ser moldeados en piezas de una máquina militar, y los vínculos personales solo estorbarían esa transformación. El personal de instrucción llegó cuando terminábamos de comer. 3 sargentos y un teniente, todos con la apariencia curtida de militares veteranos que habían sobrevivido lo suficiente como para recibir un destino en el entrenamiento. Sus uniformes estaban impecables, su equipo mostraba señales de uso extenso, y su porte transmitía una competencia nacida de la experiencia y no de la teoría. El teniente Herrick se dirigió a nosotros con la misma eficiencia impersonal que había marcado cada etapa del proceso de conscripción. Ahora comienza su entrenamiento básico de combate. Durará 6 semanas y los preparará para ser asignados a unidades activas de la Guardia. Aprenderán a obedecer órdenes sin cuestionarlas. Aprenderán a usar las armas de forma efectiva. Aprenderán a sobrevivir en entornos de combate. Muchos de ustedes no completarán este entrenamiento con éxito. Quienes fracasen serán reasignados a funciones de apoyo o devueltos a la vida civil con la correspondiente anotación en sus registros permanentes. El discurso continuó con detalles sobre horarios, expectativas de conducta y consecuencias de diversas infracciones. La información era práctica y clara, pero con un trasfondo incuestionable. Éramos materia prima siendo moldeada en herramientas útiles, y las herramientas que no cumplieran con las especificaciones serían desechadas o reutilizadas. El entrenamiento comenzó inmediatamente después de la orientación. Nos hicieron marchar hasta un almacén de equipo, donde recibimos las herramientas de la guerra de infantería, rifles láser, armas de energía simples pero efectivas que habían servido a la Guardia durante milenios, paquetes de energía, kits de limpieza, herramientas básicas de mantenimiento e instrucciones redactadas en el lenguaje simplificado que se usaba para reclutas con educación limitada. El rifle se sentía extraño en mis manos, más pesado que cualquier herramienta usada en la fábrica, pero con un equilibrio distinto, diseñado para facilitar el apunte y el disparo rápido. Estaba gastado, con señales de uso en manos anteriores, pero bien mantenido y totalmente funcional. Una pequeña placa metálica en la culata llevaba inscripciones arañadas, tal vez nombres o identificaciones de unidad. La sargento Bex, la misma mujer que me había procesado en la fábrica, se encargó de la instrucción básica con las armas. Demostró el manejo correcto, los procedimientos de carga, los protocolos de seguridad y el mantenimiento elemental con la competencia de quien lleva años en el oficio. Sus explicaciones eran claras y prácticas, centradas en mantener el arma en condiciones de combate más que en comprender sus principios técnicos. Este rifle láser los mantendrá vivos si lo cuidan bien y lo usan correctamente, dijo mientras lo desarmaba con una eficiencia casi automática. Los matará si lo tratan con descuido o ignoran los procedimientos. La elección es suya, y vivirán o morirán con las consecuencias. El primer día de instrucción se dedicó por completo al manejo y mantenimiento. Aprendimos a desarmar el rifle por completo, limpiar cada componente, identificar señales de desgaste o daño, y volver a ensamblarlo en el orden correcto. El proceso exigía atención al detalle y destreza manual, habilidades que se trasladaban bien desde el trabajo fabril. Me sorprendió lo familiar que resultaba el entrenamiento. Como operar el generador de patrones, mantener un rifle láser dependía de seguir procedimientos en la secuencia exacta. Alimentar. Contar 3 segundos. Alimentar. Contar 3 segundos. Desarmar. Limpiar. Revisar. Reensamblar. El ritmo era distinto, pero el principio subyacente de repetición disciplinada era el mismo.
Otros aspectos del adiestramiento fueron más desafiantes. La condición física apenas había sido necesaria en el trabajo fabril, más allá de estar de pie largos periodos o levantar pesos moderados. El entrenamiento militar requería otra clase de capacidades. Correr, trepar, cargar pesos pesados a la distancia y mantener el rendimiento físico bajo presión. El complejo de instrucción tenía pistas de obstáculos diseñadas para simular entornos de combate, muros que trepar, trincheras que cruzar, terrenos irregulares que exigían pasos cuidadosos. Pasábamos horas cada día recorriéndolos, primero de manera individual para aprender la técnica, luego en grupos para desarrollar coordinación y trabajo en equipo. Mi cuerpo se adaptó lentamente. Los músculos que bastaban en la fábrica eran insuficientes para las exigencias militares. A los callos familiares se sumaron otros nuevos en lugares inesperados, y el dolor habitual en la espalda baja fue reemplazado por punzadas en hombros, piernas y articulaciones que nunca habían sufrido esfuerzos prolongados. Los demás reclutas progresaban a ritmos distintos. Quienes habían hecho trabajos físicos se adaptaron rápido a los requerimientos. Otros, especialmente los procedentes de niveles altos, de oficinas y sectores administrativos, luchaban incluso con los estándares mínimos de condición física. Algunos fueron transferidos a funciones de apoyo tras fracasar en superar las pruebas básicas. Sus carreras militares se redirigieron antes de haber comenzado de verdad. La instrucción de combate empezó en la segunda semana. Aprendimos tácticas básicas de infantería, cómo movernos en unidad, cómo aprovechar la cobertura, cómo coordinar el fuego con los compañeros de escuadra. La enseñanza era práctica, no teórica, enfocada en técnicas que nos mantuvieran con vida el tiempo suficiente para ser útiles, más que en comprender la estrategia militar en su conjunto. El sargento Cord dirigía la mayor parte de esta instrucción. Era un hombre delgado cuyo uniforme mostraba cintas de campañas en conflictos de los que jamás había oído hablar. Enseñaba con la competencia cansada de alguien que había visto en combate real las consecuencias del buen y del mal adiestramiento. Sus lecciones tenían una urgencia que las cuotas de producción jamás habían poseído. El enemigo intentará matarlos, explicó en una lección sobre posiciones defensivas. No es personal. No es porque los odien, ni porque ustedes los hayan ofendido. Es porque llevan el uniforme de la Guardia Imperial, y ellos sirven a los enemigos del Imperio. Su supervivencia depende únicamente de matarlos primero, y de hacerlo con más eficiencia que ellos. Las armas de práctica disparaban ráfagas láser de baja potencia que dolían pero no causaban lesiones permanentes. Al principio practicamos contra blancos estáticos, aprendiendo la postura correcta, la respiración y el control del gatillo. El diseño sencillo del rifle hacía que la puntería fuese relativamente directa, aunque la consistencia requería práctica y concentración. Descubrí que tenía cierta aptitud para disparar. 7 años de trabajo manual preciso me habían dado manos firmes y la capacidad de centrarme en los detalles pequeños. El ritmo de los disparos apuntados se parecía, en cierto modo, al ritmo de la fábrica. Movimientos repetitivos practicados que exigían consistencia y estándares de calidad. Los ejercicios de tiro progresaron de los blancos estáticos a escenarios más complejos. Objetivos en movimiento, blancos que aparecían y desaparecían con rapidez. Aprendimos a disparar en movimiento, a hacerlo bajo estrés simulado mientras los sargentos de instrucción gritaban órdenes y creaban distracciones para poner a prueba nuestra capacidad de mantener el rendimiento bajo presión. Lo más difícil del entrenamiento con armas fue aprender a disparar contra siluetas con forma humana. El paso de las placas metálicas y figuras geométricas a blancos que parecían personas generó una resistencia psicológica inesperada. Aunque sabía que eran simples objetivos de práctica e inofensivos, algo en mi mente se negaba a apuntar a una forma humana y apretar el gatillo. La sargento Bex se ocupó de esta vacilación durante una sesión de instrucción individual. «El enemigo no dudará en matarte», dijo mientras me observaba frente a la silueta. «No tendrá en cuenta tus sentimientos ni tus escrúpulos morales. No te dará tiempo a superar tus barreras psicológicas. Si no puedes disparar a un blanco de entrenamiento con forma de persona, no podrás hacerlo contra enemigos reales cuando intenten acabar con tu vida». Tenía razón. El entrenamiento estaba diseñado para prepararnos para realidades que la vida civil nunca había contemplado. La capacidad de quitar una vida era una habilidad obligatoria para un soldado de infantería,
del mismo modo que operar maquinaria lo había sido para un obrero fabril. Las implicaciones morales eran irrelevantes frente a la supervivencia inmediata. Aprendí a disparar a siluetas humanas concentrándome en los aspectos técnicos y no en los emocionales. Alineación de miras, control de respiración, presión del gatillo. El blanco se convirtió en un problema a resolver, en lugar de una representación de una persona. Aquella compartimentación mental me parecía incorrecta, pero era necesaria para superar el adiestramiento. El entrenamiento en tácticas de grupo comenzó en la tercera semana. Fuimos organizados en escuadras de 10 reclutas, con líderes temporales seleccionados según su desempeño individual. Mi escuadra estaba formada por trabajadores de distintos sectores de la colmena, una mezcla de orígenes y capacidades que reflejaba la práctica de la guardia de reclutar de todos los rincones de la sociedad imperial. Los movimientos en escuadra eran mucho más complejos que las técnicas individuales de combate. Aprendimos a avanzar manteniendo el apoyo mutuo, a coordinar el fuego para suprimir posiciones enemigas, a evacuar heridos mientras continuábamos las operaciones de combate. Los escenarios de entrenamiento se volvían progresivamente más exigentes, obligándonos a aplicar múltiples habilidades simultáneamente y bajo presión de tiempo. La comunicación demostró ser una de las destrezas más críticas. La guerra de infantería exigía un flujo constante de información entre los miembros de la escuadra sobre posiciones enemigas, estado de la munición, bajas y cambios tácticos. Practicamos con Vox, señales de mano y órdenes verbales hasta que la comunicación se volvió automática en lugar de un esfuerzo consciente. Los Vox eran parecidos a los que se usaban en la fábrica para recibir órdenes y avisos, pero los modelos militares estaban diseñados para la comunicación bidireccional y la resistencia en el campo de batalla. Aprender el protocolo adecuado era esencial para sobrevivir, ya que los malentendidos o retrasos podían provocar fuego amigo o fallos tácticos fatales. Mi líder de escuadra fue la conscripta Yalena Voss, una antigua supervisora de sistemas atmosféricos cuya experiencia civil en liderazgo se tradujo con eficacia a las responsabilidades militares. Tenía la capacidad de tomar decisiones rápidas bajo presión y de comunicarlas con claridad al resto. Bajo su dirección, nuestra escuadra comenzó a funcionar como una unidad cohesionada en lugar de un conjunto de individuos. La cuarta semana nos introdujo en armas más pesadas y equipo especializado. Algunos mostraron aptitud para armas de dotación de escuadra, como vólteres pesados o morteros, mientras que otros fueron destinados a demolición o comunicaciones. Estas especializaciones determinarían las asignaciones finales e influirían en nuestras posibilidades de sobrevivir en distintos escenarios de combate. A mí me asignaron el equipo estándar de infantería, un rifle láser y el equipo básico de combate. Era lo más común, reflejo de mis resultados en las pruebas y de la necesidad constante de la guardia de contar con fusileros fiables que cumplieran las misiones básicas. Los roles especializados eran importantes, pero la columna vertebral del poder militar imperial seguía siendo el soldado común con su arma básica y la instrucción necesaria para usarla. El mantenimiento del equipo pasó a ocupar un papel central. Aprendimos a reparar armas dañadas en condiciones de campaña, a improvisar soluciones cuando no había piezas de repuesto y a mantener la funcionalidad incluso en ambientes que superaban las especificaciones de diseño. El entrenamiento se volvió más realista a medida que avanzábamos. Los ejercicios con fuego real sustituyeron a los láseres de entrenamiento. Los escenarios incluían bajas simuladas, obligándonos a completar la misión mientras atendíamos a compañeros heridos. La privación de sueño y las raciones limitadas añadían un nivel de estrés que se acercaba a las condiciones del combate. En uno de los ejercicios más duros, tuvimos que asaltar una posición fortificada cargando con todo el equipo y operando con un descanso mínimo. El escenario incluía obstáculos que exigían trabajo en equipo, posiciones enemigas que había que eliminar con fuego coordinado y heridos que debían recibir atención médica inmediata sin interrumpir la ofensiva. Me descubrí actuando con una eficacia mecánica, siguiendo procedimientos que la repetición había vuelto automáticos. El rifle láser ya era natural en mis manos, una extensión de mi cuerpo más que una herramienta extraña. La escuadra se movía con propósito colectivo, cada miembro consciente de su papel y responsabilidades, sin necesidad de instrucciones detalladas. El ejercicio terminó en éxito, pero el coste fue evidente en nuestro agotamiento físico y mental. Varios requirieron atención médica por lesiones y otros mostraron síntomas de estrés que debían ser vigilados en entrenamientos futuros.
Los instructores registraron los resultados con la misma eficiencia desapasionada que había marcado todo el proceso de conscripción. La 5ª semana estuvo dedicada a la instrucción médica de combate. Cada recluta aprendió técnicas básicas de primeros auxilios aplicables a heridas de campaña. La enseñanza era práctica y explícita, con materiales de instrucción que representaban con realismo los tipos de heridas habituales en la infantería. Aprendimos a detener hemorragias, tratar el shock, estabilizar fracturas y evacuar heridos bajo fuego. El entrenamiento médico resultaba más perturbador que el armamento. Ver heridas simuladas, aunque fuesen maniquíes con sangre artificial, nos obligaba a enfrentar las realidades físicas de la guerra de un modo que las prácticas de tiro no habían hecho. La posibilidad de sufrir esas lesiones nosotros mismos, o de tratarlas en otros, se volvió imposible de ignorar. Al principio, me costó enfrentar la instrucción médica. La visión de aquellas heridas falsas provocaba náuseas y ansiedad, pero la repetición y la necesidad práctica acabaron por vencer esas reacciones. Las habilidades eran demasiado vitales para descartarlas por incomodidad personal, igual que había ocurrido al aprender a disparar a siluetas humanas. Tratar heridos exigía la misma compartimentación mental. Separar las exigencias técnicas de las respuestas emocionales. La última semana de entrenamiento básico reunió todas las destrezas aprendidas en ejercicios integrales de combate. Llevamos a cabo misiones simuladas que incluían infiltración, asalto, defensa y retirada. Los escenarios estaban diseñados para ponernos a prueba como soldados y no como simples reclutas, para que reaccionáramos a lo inesperado con respuestas entrenadas en lugar de con pánico. Durante aquellos ejercicios, algo fundamental había cambiado en nosotros. La vacilación de las primeras semanas había desaparecido, sustituida por respuestas automáticas que eludían la decisión consciente. Cuando aparecían objetivos, disparábamos. Cuando se daban órdenes, obedecíamos. Cuando había bajas, continuábamos la misión. La transformación se sentía completa, aunque no podía identificar el momento exacto en que había ocurrido. La graduación del entrenamiento básico fue marcada por una breve ceremonia a la que asistieron oficiales cuyos nombres y rangos no significaban nada para nosotros. Permanecimos en formación mientras se pronunciaban discursos sobre deber, honor y servicio al emperador. Las palabras eran formales e impersonales, reconocían la finalización de nuestro adiestramiento sin celebrar ningún logro individual. Nos habíamos convertido en lo que el imperio requería, componentes funcionales listos para ser instalados en la gran máquina de guerra. Nuestras asignaciones fueron entregadas inmediatamente después de la ceremonia, órdenes individuales selladas en sobres reglamentarios que contenían coordenadas de destino e instrucciones de presentación. Algunos reclutas fueron destinados a unidades de guarnición en mundos pacíficos donde su servicio consistiría en patrullas rutinarias y deberes ceremoniales. Otros recibieron órdenes para zonas de combate activo, donde la esperanza de vida se medía en semanas más que en años. Abrí mi sobre con manos que permanecieron firmes a pesar de saber que su contenido determinaría si vivía o moría. Las órdenes eran breves y precisas. Presentarse en la estación de mando subsectorial Gamma 77 para reasignación inmediata a una unidad de combate activo. Salida del transporte a las 6 horas estándar. Sin efectos personales autorizados. El destino no significaba nada para mí, pero el término unidad de combate activo llevaba consigo implicaciones claras. Estaría luchando en cuestión de días o semanas. El adiestramiento había terminado y la finalidad para la que había sido diseñado estaba a punto de ser puesta a prueba en circunstancias donde el fracaso significaba la muerte y no una reasignación. Aquella última noche en el centro de entrenamiento me tendí en la litera familiar e intenté comprender lo ocurrido en las últimas 6 semanas. El obrero que había ocupado la estación 47 parecía pertenecer a otra vida, a un universo distinto. El conscripto que embarcaría mañana era alguien a quien reconocía, pero no lograba entender del todo. Los demás reclutas afrontaban su última noche de diferentes maneras. Algunos escribían cartas a familias que quizá nunca volverían a ver, aunque la entrega de correo a zonas de combate era poco fiable en el mejor de los casos. Otros se reunían en pequeños grupos para compartir historias de sus vidas anteriores, forjando vínculos que pronto serían cortados por asignaciones diferentes. Unos pocos permanecían en silencio, tal vez intentando preservar algo de paz antes de enfrentar lo que les esperaba. El sueño llegó de manera intermitente,
interrumpido por sueños donde se mezclaban imágenes de la fábrica con escenas de entrenamiento en el campo de batalla. Me veía en la estación 47 alimentando armas que se disparaban solas, marchando por corredores que desembocaban en trincheras llenas de cuerpos, vistiendo uniformes que cambiaban entre monos de trabajo y sudarios funerarios sin aviso ni explicación. El transporte llegó a las 6 horas exactas, un vehículo masivo diseñado para trasladar tropas a través de distancias interplanetarias en condiciones estrechas pero funcionales. El interior estaba configurado para la máxima eficiencia y no para la comodidad, con hileras de asientos de aceleración y un espacio mínimo para equipo personal. La mayor parte de nuestras pertenencias había sido emitida en el centro de entrenamiento y viajaba por separado. Me asignaron el asiento 17 de la fila C, rodeado de reclutas cuyos destinos y destinos finales jamás conocería. La mujer a mi lado había sido destinada a una legión penal, sus órdenes marcadas con códigos que sugerían infracciones previas. El hombre frente a mí llevaba órdenes para un regimiento blindado. Su aptitud con vehículos le había ganado un destino potencialmente menos peligroso. Los motores del transporte producían una vibración profunda que dificultaba la conversación y hacía casi imposible dormir. Viajamos en relativo silencio, cada uno absorbido en pensamientos privados sobre lo que le aguardaba en su destino. El trayecto duraría varios días, lo que nos daba tiempo para contemplar la transición de la vida civil al servicio militar y de allí al combate activo. A través de pequeños ventanales observé cómo las estrellas conocidas desaparecían detrás de nosotros mientras nos dirigíamos hacia regiones del espacio que jamás había imaginado visitar. El transporte seguía rutas comerciales que conectaban mundos imperiales, deteniéndose en estaciones de paso donde se cargaban suministros y se transferían pasajeros a distintas naves. Cada parada nos alejaba más de lo familiar y nos acercaba a los vastos conflictos que definían la existencia en el 41º milenio. En la tercera estación de paso, mis órdenes fueron actualizadas con nueva información. La estación de mando Gamma 77 había sido invadida por fuerzas identificadas únicamente como senos hostiles. Mi reasignación fue redirigida a la base de operaciones avanzada Terseyus, en el mundo Cathara Prime, donde unidades de la Guardia estaban llevando a cabo operaciones de pacificación contra enemigos no especificados. El cambio no tenía un significado práctico para mí, ya que no conocía ninguno de los destinos, pero la forma casual en que se comunicaban desastres estratégicos de tal magnitud sugería que eran hechos comunes. Mundos enteros podían caer mientras los transportes estaban en tránsito y sus pasajeros eran redirigidos a donde hicieran falta refuerzos imperiales. El último tramo de nuestro viaje se completó en un carguero militar que transportaba tropas, equipos y suministros hacia zonas de combate activo. La nave estaba diseñada únicamente para cumplir su función, sin ninguna consideración por comodidad o la moral. Éramos carga, siendo enviada donde se nos necesitaba, y la eficiencia de esa entrega era lo único que importaba. La base de operaciones avanzada Terseyus se levantaba en una meseta del continente norte de Cathara Prime, rodeada de un terreno que ofrecía buenos campos de fuego en todas direcciones. La instalación era temporal pero sustancial, con estructuras prefabricadas que podían erigirse rápidamente y desmontarse cuando la situación táctica lo requiriera. Las unidades de la Guardia rotaban a través de la base según las operaciones lo demandaban, creando un flujo constante de fuerzas que llegaban y partían. Fui asignado al segundo pelotón, Compañía Alfa, del 43º Regimiento de Infantería de Cadia. La designación me decía poco, pero los demás soldados la llevaban con un orgullo que sugería una historia distinguida de servicio. El 43º había combatido en múltiples conflictos a lo largo del subsector, acumulando honores de batalla que se exhibían con prominencia en el puesto de mando de la unidad. Mi líder de escuadra era el sargento Corbane, un veterano cuyo rostro marcado y su ojo perdido daban testimonio de una larga experiencia en combate. Examinó mis registros de entrenamiento con la atención de alguien que sabía cómo mantener vivos a los nuevos el tiempo suficiente para que resultaran útiles. «Obrero de fábrica», dijo repasando mi expediente. «Bien. Comprendes la maquinaria y sabes seguir procedimientos. El combate no es más que maquinaria con piezas distintas, y los procedimientos están diseñados para mantenerte con vida el tiempo suficiente para que aprendas el oficio». La escuadra estaba compuesta por 12 soldados, incluyéndome a mí como el reemplazo más reciente. Los demás habían servido juntos entre varios meses y más de 2 años.
forjando lazos a través del peligro compartido y la dependencia mutua. Yo era el extraño, el elemento desconocido cuyo desempeño determinaría si sería aceptado o solo tolerado. Las operaciones de combate comenzaron de inmediato. El enemigo en Katara Prime era descrito como fuerzas insurgentes locales con posible apoyos senos, lo que proporcionaba poca información útil sobre sus capacidades o intenciones. Nuestra misión consistía en realizar patrullas en territorios sospechosos de albergar posiciones enemigas, identificar focos hostiles y eliminar resistencia cuando fuera encontrada. La primera patrulla estaba programada para la mañana siguiente a mi llegada. El sargento Corban nos dio una breve panorámica táctica mientras preparábamos el equipo y realizábamos las últimas revisiones de armas. El área de operaciones abarcaba unos 20 kilómetros de terreno accidentado, donde las unidades de reconocimiento habían reportado fuerzas enemigas. Nuestro objetivo era confirmar su presencia y atacar cuando fuera necesario. Revisé mi rifle láser con la precisión automática que 6 semanas de entrenamiento habían grabado en mí. Limpia, cargada, seguro activado. Los cargadores de repuesto asegurados en la posición correcta. El arma me resultaba familiar. Una herramienta cuyo funcionamiento era tan natural como respirar. El resto del equipo era igual de conocido: mochila de campaña, reservas de agua, botiquín, pala de trinchera y un sinfín de objetos cuyo uso había quedado grabado en la memoria a fuerza de repetición. La escuadra salió a las 500, antes de que el amanecer pudiera delatarnos ante los ojos del enemigo. Avanzamos en formación estándar, con exploradores al frente, el cuerpo principal detrás y la retaguardia manteniendo la seguridad. La comunicación era mínima, limitada a señales manuales para evitar que el sonido nos delatara. El paisaje de Katara Prime era áspero e implacable. Los afloramientos rocosos ofrecían cobertura, pero a la vez canalizaban el movimiento en rutas predecibles. La vegetación escasa brindaba poca ocultación, y el terreno favorecía a los defensores que podían establecer posiciones con amplios campos de tiro, mientras forzaban a los atacantes a exponerse en terreno abierto. Llevábamos 3 horas de marcha cuando ocurrió el primer contacto. El fuego automático estalló desde posiciones ocultas a unos 200 metros al frente, obligándonos a buscar cobertura entre rocas y matorrales. El sonido de las balas no se parecía en nada al de los ejercicios de entrenamiento. Ahora llevaban una letalidad que el armamento simulado nunca había transmitido. La voz del sargento Corban sonó en el box con calma absoluta. Contacto al frente. 2 o 3 armas automáticas. Zain, flanquea por la izquierda con tu equipo. El resto, fuego de supresión hasta que estén en posición. Me encontré encogido tras una roca que ofrecía la protección justa, permitiéndome ver los fogonazos que delataban al enemigo. Apunté y disparé de manera instintiva, el rifle láser retrocediendo con familiaridad contra mi hombro. La disciplina del entrenamiento se había convertido en reflejo. El tiroteo duró unos 10 minutos hasta que la maniobra de flanqueo forzó al enemigo a retirarse, dejando atrás equipo abandonado y rastros de sangre que delataban bajas. Avanzamos con cautela, siguiendo los procedimientos que privilegiaban la seguridad sobre la rapidez. El lugar mostraba señales de reciente ocupación, pero ningún cuerpo. Las huellas de sangre se perdían entre la roca y la maleza, indicando que los heridos habían sido evacuados por sus camaradas. Recogimos lo abandonado, lo documentamos para inteligencia y seguimos adelante con la misión. Por primera vez había disparado contra seres humanos, quizá matado o herido a personas cuyos rostros no conocía ni cuyas motivaciones entendía. No sentí ni triunfo ni trauma, solo la certeza de que era necesario para completar la misión y mantener con vida a la escuadra. El adiestramiento me había preparado para funcionar sin que emociones inútiles interfirieran con el desempeño. El patrullaje continuó 6 horas más sin contactos adicionales. Cubrimos el área asignada con precisión, identificando posibles rutas de aproximación y posiciones enemigas que podrían ser relevantes en futuras operaciones. La misión fue declarada un éxito y regresamos con inteligencia útil. Esa misma noche, Corbane dirigió la sesión de retroalimentación. Mi actuación fue calificada como satisfactoria, lo esperado de un soldado nuevo, sin errores que hubieran puesto en riesgo al resto. Ya era competente,
capaz de cumplir lo que se me ordenaba sin supervisión excesiva. La rutina se estableció con rapidez. Instrucciones al amanecer, preparación del equipo, avance a las zonas asignadas, contacto con el enemigo, enfrentamientos según los procedimientos, regreso a base, informe al final del día. Era un patrón repetitivo, parecido en ciertos aspectos al trabajo de fábrica. Un ciclo de tareas practicadas hasta el cansancio, donde la calidad del desempeño significaba la diferencia entre éxito y fracaso. El combate se volvió normal a través de la repetición. El sobresalto inicial del fuego enemigo se transformó en respuestas automáticas. Cargar, apuntar, disparar, recargar, moverse, coordinar con la escuadra, atender heridos. Acciones mecánicas, ejecutadas con la misma inconsciencia con que antes alimentaba máquinas industriales. Tras 2 semanas de patrullas, la reposición de bajas se volvió necesaria. El soldado Kellum fue abatido por un francotirador durante una exploración rutinaria. La muerte llegó tan rápido que no tuvo tiempo de pedir ayuda ni de alertar sobre la posición enemiga. Un instante estaba marchando con nosotros, al siguiente yacía inmóvil con un agujero humeante en el pecho. Ayudé a cargar su cuerpo de regreso a la base, siguiendo procedimientos que trataban los restos humanos con eficiencia militar más que con ceremonia. Sus pertenencias fueron recogidas para envío a su familia, sus placas de identificación remitidas al cuartel general y su equipo reasignado. El reemplazo llegó al día siguiente. Una joven de un mundo colmena, nerviosa, inexperta, cargando órdenes que la ubicaban en nuestra escuadra como fusilera y operadora de box. La vi tropezar con procedimientos que aún no dominaba, torpe donde debía ser automática, lenta donde debía ser inmediata. En su primera patrulla cometió un error al activar la transmisión en la frecuencia equivocada, generando un ruido que pudo haber delatado nuestra posición. Fue corregida a tiempo, pero dejó claro que los novatos eran una vulnerabilidad hasta que sobrevivían lo suficiente para aprender. No tuvo esa oportunidad. Murió en su segunda semana, cuando un artefacto explosivo improvisado detonó durante un avance. La metralla la atravesó con violencia. Alcancé a aplicar primeros auxilios, pero las heridas eran fatales. Murió pidiendo por su madre, cuyo rostro no volvería a ver. Al día siguiente otro reemplazo ocupaba su puesto. El ciclo se repetía con precisión mecánica, reduciendo las muertes individuales a meros trámites administrativos. Soldados caían, soldados llegaban, y las operaciones continuaban sin interrupción. La guerra devoraba seres humanos a un ritmo constante, exigiendo reposición desde los centros de entrenamiento que convertían civiles en recursos militares. Poco a poco, comprendí que la supervivencia era en gran parte azarosa. La habilidad y la disciplina ofrecían cierta ventaja, pero en última instancia la muerte alcanzaba por igual a los cuidadosos y a los descuidados, a veteranos y novatos, a valientes y cobardes. Las armas enemigas no distinguían. Mataban a quien estuviera en el lugar equivocado cuando se apretaba el gatillo. Ese entendimiento cambió mi forma de enfrentar las operaciones. Continuaba siguiendo los procedimientos y cuidando mi equipo, pero dejé de creer que la perfección garantizaría mi supervivencia. Lo único que podía hacer era funcionar eficazmente como parte de la escuadra y aceptar que cada patrulla podía ser la última. La guerra en Kazara Prime continuaba sin resolución ni avances claros. El territorio cambiaba de manos de manera constante, con las fuerzas imperiales avanzando en unas operaciones y replegándose en otras. La victoria y la derrota habían perdido todo significado. Solo quedaba el requisito de seguir luchando hasta recibir nuevas órdenes o hasta que la muerte hiciera imposible continuar. Los envíos de suministros llegaban de forma irregular, trayendo consigo munición, raciones y reemplazos humanos que mantenían la eficacia mínima de las unidades. También traían noticias de otros frentes, casi siempre malas, derrotas, retiradas, mundos enteros perdidos ante enemigos cuyo rostro y motivaciones seguían siendo un misterio. La guerra en su escala total era demasiado vasta para que un soldado común pudiera comprenderla, y nuestro papel en ella demasiado pequeño para tener alguna relevancia estratégica. Después de 2 meses de operaciones, recibí la notificación de que había sido promovido a cabo interino, pendiente de completar los requisitos de instrucción adicional. La promoción no respondía a méritos excepcionales, sino al simple hecho de haber sobrevivido. Los soldados con experiencia escaseaban, y la mera permanencia otorgaba valor.
El rango traía responsabilidades nuevas, pero ningún cambio real en la rutina diaria. Me correspondía liderar un equipo de 4, coordinar sus movimientos y tomar decisiones tácticas que podían mantenerlos con vida o condenarlos a morir. La autoridad era limitada, pero las consecuencias absolutas. Mi equipo incluía a 2 reemplazos recientes y a un soldado con 8 meses en el regimiento, lo que lo convertía en veterano según los estándares actuales. Ellos me miraban con la misma desesperada esperanza con la que yo había mirado en su momento al sargento Corbán, convencidos de que la experiencia podía transmitirse con palabras, de que existían técnicas que garantizaban la supervivencia antes de necesitarlas en combate. Les di lo que pude, sabiendo que nada de lo que dijera aseguraría su permanencia. La guerra seguía su curso a través de estaciones que para nosotros no significaban nada. Vivíamos en refugios subterráneos y combatíamos por parches de terreno sin valor. El tiempo ya no se medía en días ni en meses, sino en ciclos de patrullas y listas de bajas. El pasado era un registro de tiroteos superados. El futuro no se extendía más allá del próximo informe de misión. Ocasionalmente llegaban cartas desde mundos lejanos, portando noticias de una vida que ya parecía ajena. La fábrica donde yo había trabajado producía ahora armas. Los obreros que conocí habían sido reclutados en otras unidades de la Guardia, sus destinos tan desconocidos como los míos. Yo no respondía a las cartas. No había nada que decir que no fuese censurado, ni nadie capaz de comprender lo que me había convertido. El trabajador que había estado en la estación 47 ya estaba muerto. En su lugar existía alguien definido por las exigencias de la guerra. El invierno trajo consigo un aumento en las bajas. El enemigo aprendió a aprovechar las tormentas y la nieve para tender emboscadas y ocultar sus movimientos. La visibilidad reducida y la imposibilidad de apoyo aéreo favorecieron sus ataques. Perdí a Kelly bajo fuego de artillería durante una retirada. Su reemplazo duró 6 días antes de morir por heridas sufridas en un tiroteo que nos dio apenas 50 metros de tierra inútil. El siguiente sobrevivió 3 semanas, lo suficiente para ser útil antes de que un francotirador le pusiera fin. La aritmética de la guerra era inapelable. Cada operación costaba vidas imposibles de reponer al ritmo que el enemigo lo hacía. La situación estratégica se deterioraba de manera lenta pero constante, y nuestras posiciones se mantenían con medidas defensivas cada vez más desesperadas. Las órdenes llegaron a finales de invierno. Nuestra compañía participaría en una ofensiva a gran escala destinada a quebrar la resistencia enemiga en nuestro sector. Múltiples regimientos, apoyados por blindados y ataques aéreos, en la mayor operación imperial en Katara Prime en más de un año. Las semanas previas estuvieron llenas de informes de inteligencia, estudios del terreno, coordinación con unidades de apoyo e inspecciones finales de equipo. Todo lo posible se hizo para asegurar el éxito, pero todos sabíamos que la verdadera medida sería el número de bajas. Esa noche escribí una última carta dirigida a nadie en particular. Apenas un registro de pensamientos y recuerdos que sentí la necesidad de dejar constancia aunque jamás fuesen leídos. Escribí sobre lo que significaba ser reclutado, entrenado y enviado a luchar por un imperio que nos veía como recursos prescindibles en guerras demasiado vastas para la comprensión individual. El ataque comenzó al amanecer con un bombardeo de artillería que se suponía debía neutralizar las defensas enemigas. Durante 30 minutos el cielo se llenó de humo y escombros, ocultando el horizonte y sepultando posiciones bajo explosiones. Cuando el fuego cesó, avanzamos sobre un terreno convertido en cráteres y ruinas. Al principio todo marchaba según lo planeado. La resistencia era ligera y los informes sugerían que el bombardeo había sido efectivo. Pero cuando penetramos unos 2 kilómetros en su territorio, el contraataque comenzó. Posiciones ocultas que habían resistido la artillería abrieron fuego al unísono, creando un infierno cruzado que atrapó a nuestras unidades en espacios descubiertos sin apenas cobertura. Lo que había sido una ofensiva ordenada se transformó en una lucha desesperada por sobrevivir. Me encontré separado de mi equipo, atrincherado en un cráter mientras el fuego enemigo barría la zona. El Vox transmitía informes caóticos de bajas y posiciones, revelando cómo la operación se desmoronaba en desorden absoluto. Órdenes contradictorias llegaban una tras otra. Posiciones anunciadas como tomadas eran abandonadas minutos después. Las cifras de bajas aumentaban sin que hubiese un avance real hacia los objetivos. El combate se prolongó durante todo el día.
No conseguimos avanzar más, pero tampoco se ordenó la retirada. Habíamos pagado con demasiada sangre para retroceder. Al caer la noche se tomó la decisión de consolidar las líneas actuales y reanudar el ataque al amanecer, si es que quedaban suficientes efectivos en condiciones de hacerlo. Pero los infiltradores enemigos se colaron en nuestras posiciones durante la oscuridad y tomaron puntos clave del terreno. El nuevo ataque fue frenado antes de comenzar. Las primeras líneas fueron masacradas y quedaron incapacitadas para continuar. Al mediodía se canceló toda la operación y se nos ordenó replegarnos a nuestras posiciones originales. El retroceso fue cubierto por fuego enemigo constante, con evacuaciones de heridos que exigieron múltiples viajes a campo abierto bajo la mirada de sus armas. Los sanitarios y camilleros cayeron uno tras otro intentando rescatar a quienes aún respiraban. Cuando se recopilaron los informes finales de bajas, la ofensiva había costado al regimiento el 37% de su fuerza efectiva, a cambio de ningún avance territorial permanente. Las posiciones que habíamos atacado seguían en manos del enemigo, reforzadas ahora con equipo imperial capturado y con un conocimiento más profundo de nuestras tácticas. Mi equipo de fuego dejó de existir como unidad funcional. Los 3 soldados que lo integraban habían muerto o estaban heridos, y yo quedé como único superviviente de lo que alguna vez había parecido un grupo prometedor. Fui reasignado a otro equipo formado con los restos de escuadras igualmente diezmadas. La guerra continuó con menor intensidad mientras ambos bandos se recuperaban de las pérdidas. Las patrullas se reanudaron de manera limitada, pero las operaciones a gran escala quedaron suspendidas hasta que llegaran refuerzos suficientes para sustituir a los caídos. El frente se estabilizó en líneas que no ofrecían ventaja estratégica alguna. El correo volvió a llegar de manera esporádica, con noticias del hogar que ya resultaban irrelevantes para quienes solo vivíamos pendientes de sobrevivir. La fábrica donde había trabajado había sido convertida a la producción militar, y ahora fabricaba la munición de las armas que yo mismo cargaba. Lo anoté con ironía, pero sin detenerme demasiado en ello. Comprendí entonces que la guerra seguiría de manera indefinida, devorando soldados a un ritmo constante sin alcanzar nunca una resolución que justificara el gasto humano. Éramos piezas en una maquinaria cuyo propósito era simplemente seguir funcionando. Esa certeza no trajo ni desesperación ni aceptación, solo un vacío reconocimiento de que esa era la realidad de existir en el 41º milenio. El imperio necesitaba la guerra para sostenerse, y la guerra necesitaba soldados para seguir ardiendo. Las vidas individuales no eran más que combustible para un fuego que llevaba 10.000 años encendido y que continuaría mucho después de que todos los que conocía hubiesen sido consumidos. La primavera trajo consigo nuevas preparaciones ofensivas y nuevos reclutas para reemplazar las bajas del invierno. Los vi llegar con la misma expresión que yo había llevado un año antes: inseguros, mal entrenados, aferrándose a la esperanza de aprender a tiempo. Les ofrecí la orientación que pude, consciente de que la mayoría estaría muerta en pocas semanas. El ciclo seguía con precisión mecánica. El entrenamiento transformaba a civiles en soldados. El combate transformaba a soldados en bajas. Y nuevos civiles eran reclutados para alimentar de nuevo el ciclo. La máquina funcionaba con eficiencia perfecta, convirtiendo el potencial humano en objetivos estratégicos que nunca terminaban de alcanzarse. Ya no recordaba qué soñaba o qué temía Marcus Kelly, el obrero de fábrica. Ese hombre había muerto el día en que su nombre fue llamado en el proceso de reclutamiento. El que quedaba compartía el nombre, pero no sus preocupaciones ni aspiraciones. El siguiente ataque estaba programado para comienzos del verano, cuando el clima favorecería la acción mecanizada y el apoyo aéreo. Los informes de inteligencia aseguraban que el enemigo también había recibido refuerzos durante el invierno, pero el mando imperial confiaba en que nuestra potencia de fuego sería suficiente para superar cualquier ventaja defensiva. Nos preparamos con la misma meticulosidad que había marcado la ofensiva anterior. Limpiamos y probamos el equipo, repasamos tácticas, establecimos coordinaciones con unidades de apoyo. Todo se hizo para garantizar el éxito, aunque todos sabíamos que ese éxito se pagaría con sacrificios que podían incluir nuestras propias vidas. La noche antes del ataque me recosté en mi refugio,
escuchando los sonidos familiares de un ejército que se prepara para la batalla. Armas siendo cargadas, correajes asegurados, oraciones murmuradas al emperador o a dioses cuyo nombre estaba prohibido pero no olvidado. Esos sonidos se habían vuelto tan propios de mi entorno como lo fueron alguna vez las máquinas de la fábrica. Pensé en la mañana en que mi vida terminó y comenzó mi servicio. En aquel momento lo sentí como un cambio brusco y traumático, pero ahora entendía que había sido inevitable. El imperio necesitaba soldados y yo estaba disponible. Mi vida anterior no había sido sino la preparación para este presente, en el que la existencia individual se ofrecía como pago a necesidades demasiado vastas para comprenderlas. El ataque llegaría al amanecer. Algunos sobreviviríamos para luchar otra vez. Otros se unirían a los incontables muertos que nos precedieron. La guerra seguiría su curso, con o sin nosotros, alimentada por conscriptos que ya estaban siendo entrenados en mundos lejanos. Revisé mi rifle láser por última vez. Estaba limpio, cargado, y encajaba en mis manos con la familiaridad de una extensión de mi cuerpo. Era la herramienta más importante de mi existencia, el instrumento por el que servía al emperador y al imperio. A lo lejos se oían las piezas de artillería siendo posicionadas para el bombardeo de la madrugada. Los proyectiles que dispararían habían sido fabricados en fábricas como aquella donde yo había trabajado, por reclutas como el que yo me había convertido. El ciclo era perfecto y completo, conectando cada aspecto de la existencia imperial con la necesidad eterna de guerra. Aún faltaban horas para el amanecer, pero ya podía oír al enemigo moviéndose en sus posiciones, preparando sus propias defensas. Ellos lucharían con la misma desesperada eficacia con la que nosotros cargaríamos en el asalto. Dos fuerzas enfrentadas por la supervivencia en una guerra que servía a propósitos más allá de nuestra comprensión. Esto era lo que significaba ser reclutado en el 41º milenio. Ser elegido para un servicio que devoraba todo lo que habías sido y lo sustituía por algo útil para el hambre infinita del imperio. Era un proceso necesario, eficiente y completamente carente de piedad para con los deseos o temores personales. El emperador protege, nos enseñaban a repetir, pero la protección solo llegaba a través del servicio, y el servicio significaba aceptar que tu vida ya no te pertenecía. El obrero que fui, y estaba muerto. El soldado en que me había convertido, también moriría, probablemente pronto. Pero el imperio perduraría, alimentado por un flujo interminable de reclutas que aprenderían lo que yo había aprendido y aceptarían lo que yo había aceptado. En la oscuridad previa al amanecer, escuchando los sonidos de la batalla inminente, comprendí por fin lo que me había convertido. No era una persona con sueños y esperanzas, sino una función dentro de un sistema que convertía vidas humanas en resultados estratégicos. Esa comprensión no me trajo paz alguna, solo la certeza de que la paz era un lujo que el 41º milenio no podía permitirse. La guerra continuaría, siempre lo hacía.